Juan 13 en el versículo 23. Póngase de pie, por favor. Lo leemos un par de veces. Juan 13, versículo 23. Y le pido a mi hermano Juan José precisamente que él ponga en las manos de Dios este mensaje. Lo leemos un par de veces. Dice así: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Nuevamente. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Mi hermano, por favor. Padre Santo, bendito eres, Dios, te alabamos, te exaltamos, te damos gracias por el tiempo, mi Dios, te agradecemos tu presencia, Señor, por medio del Espíritu Santo, para recibir esta palabra por medio de nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Puede sentarse, hermano. Y bueno, hoy vamos a hablar de el cuarto discípulo de Jesús más allegado, más cercano de los 12 discípulos a nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Juan. El apóstol Juan es el autor de 5 libros del Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan, de donde extraímos esta cita, 3 epístolas que son relativamente cortas, primera, segunda y tercera de Juan, y el libro de Apocalipsis. Él escribió esos 5 libros, insisto, el Evangelio de Juan, que el protagonista principal ahí es Jesús, 3 epístolas o 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan, que usted lo puede ver, están casi al final de la Biblia, y el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis, el cual es el libro de la revelación de los últimos tiempos. ¿Sí? Bueno, Juan fue parte del círculo íntimo, del círculo más cercano de Jesús, y junto con Pedro y con Santiago, se les dio el privilegio de presenciar lo que muchos no pudieron ver, que es la conversación de Jesús con Moisés, la transfiguración, ¿sí? En el monte. Y Juan también fue quizás el único discípulo que por lo menos no corrió, por lo menos estuvo presente, aunque cayó. Fíjense la diferencia, no corrió, pero sí cayó, cuando la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita la vamos a ver. ¿Sí? Su importancia creció a medida de que iba madurando. Después de la crucifixión, él se convirtió en una columna en la iglesia de Jerusalén. Ministró junto con Pedro. Eso ya lo podemos ver en el libro de Hechos, cómo es uno de los pioneros de la iglesia primitiva. ¿Sí? Y fue desterrado en la isla de Patmos por los romanos, donde recibió parte de las visiones que forman el libro de Apocalipsis. Juan tuvo, y por eso si usted va, por ejemplo, al capítulo 1, versículo 1 de Juan, ¿sí? Dice, 2 cosas dice el versículo 1 el capítulo 1 de Juan. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y si usted va a Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Es decir, Juan, hay una relación estrecha entre Juan, el libro de Juan, y el Génesis de cómo inicia, pero no solamente eso. Dice el versículo 14 del mismo Juan 1, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, dice, gloria como del unigénito del Padre. Es decir, Juan tuvo la oportunidad de ver la gloria de Jesús, porque dice vimos, ese verbo encarnado, ese verbo que se hizo carne, ¿sí? Dice, vimos su gloria como del unigénito del Padre. Eso es lo que vio Juan, y eso se refleja, ese Jesús ya glorificado, se refleja en el libro de Apocalipsis, al final, cuando dice que en el capítulo 1 de Apocalipsis, en el versículo 1, dice la revelación de Jesucristo que le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Sí? Es decir, le dio también la revelación de ese Jesús glorificado en el libro de
de Apocalipsis en el libro de los últimos tiempos. El apóstol Juan es el hermano de Jacobo, el que vimos hace 8 días, y uno de los 12 de los 12 discípulos. A ellos dos, como lo vimos hace 8 días, Jesús los llamó hijos del trueno. ¿Se recuerdan que hace 8 días comentamos? Sí, que tanto a Jacobo como a Juan, Jacobo era mayor y Juan era el menor, Jesús los llamó hijos del trueno, lo cual refleja la personalidad de los dos. A ambos se les caracteriza por su celo, por su pasión y por la ambición. En los primeros días con Jesús, a veces Juan actuaba de manera apresurada, temeraria, impetuosa y agresiva. Vaya conmigo, por favor, al libro de Marcos, en el capítulo número 9. Capítulo número 9, de los versículos 38 al 41. ¿Sí? Fíjese lo que hace ahí Juan. Marcos, en el capítulo número 9, del 38 al 41. ¿Alguien lo tiene? Hermano Raúl, por favor. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. El 39, hermano, hasta el 41, por favor. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo os digo que no perderá su recompensa. Amén. ¿Qué pasa en este pasaje, hermano? Un hombre que estaba dice que estaba echando fuera demonios, y Juan le dice: no, tú no tienes derecho porque tú no estás con nosotros. Eso refleja el carácter de Juan. Un hombre que les prohibía que se atribuía cosas que no le correspondían. Ajá. Pero lo que quiero resaltar aquí es el carácter de Juan. Y en este acontecimiento Jesús lo reprendió, diciéndole que nadie podía hacer milagros en su nombre, y luego de decir mal de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas, ahora vamos por favor a Lucas 9, del 51 al 55. Lucas 9, del 51 al 55. ¿Quién lo tiene, por favor? Caro, por favor. Hermana Caro, sí, Caro, por favor. Cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, lo respondió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a una aldea. Gracias, Caro. Este pasaje lo leíamos hace 8 días porque refleja el carácter de los dos, tanto de Jacobo como Juan, pues que descienda fuego y que los queme, ¿no? Y yo les decía hace 8 días que los queme, o sea, ellos, no nos queme, o sea, que el castigo vaya para ellos, no para nosotros, ¿no? Y yo decía hace 8 días, ¿cuántos no somos así? Que le caiga un rayo a Dios y que lo desaparécelo, ¿no? Eso refleja el carácter que tenía Juan y su hermano, pues, finalmente, seguramente educados de la misma manera, ¿sí? Que respondían de esa manera, ¿sí? Sin embargo, Jesús tuvo que reprenderlos por su intolerancia y falta de amor verdadero por los perdidos. El celo de que Juan tenía por Jesús también fue influenciado por su ambición natural, como puede verse de la petición que también hablamos hace 8 días de su madre, de que él y su hermano estuvieran sentados a la derecha y a la izquierda de Jesús en el reino. Un incidente que provocó el enojo entre los hermanos y otros
discípulos. Si usted ve, nada más para mencionarlo, Mateo 20, 24, vamos a ver cómo los demás discípulos se enojan porque por esa petición que le hace a Jesús. Fíjese lo que dice el Mateo 20, 24. ¿Alguien lo tiene? Sí, hermano Juan José, por favor. Fíjese, la mamá, lo decíamos hace 8 días, que yo no sabía, se llamaba Salomé, le dice, pues, que uno de mis hijos esté uno a tu derecha y otro a tu izquierda, de tal manera que estén cerca de ti, ¿no? Los demás discípulos se enojaron. O sea, nada más lo que quiero rescatar es la ambición, o cómo llamarle, el impulso de decir, pues que estén cerca de ti, los demás no me importan, ¿sí? Jesús les dice, no, pero eso provocó un enojo, dice un enojo temporal con los demás. Y hermano, yo hubiera hecho lo mismo, ¿no? Imagínense que los dos que tengan aquí privilegios y los demás que no, pero era el reflejo de cómo eran los discípulos y cómo era en particular Juan y su hermano, ¿sí? Juan era volátil, tosco, agresivo, celoso, ambicioso, como su hermano Jacobo. ¿Y cuántos dicen amén de cómo? ¿No? Lo vuelvo a decir, tosco, agresivo, celoso, ambicioso. ¿Cuántos somos así? Amén, ¿no? ¿Sí? Todo lo queremos nada más para nosotros. Sin embargo, Juan envejeció bien. Bajo el control del Espíritu Santo, todos sus impedimentos se cambiaron en ventajas. Si comparamos al joven discípulo Juan con el anciano y patriarca Juan, se verá que al madurar, sus esferas de grandes debilidades se transformaron en puntos más fuertes. Juan es un ejemplo de lo que nos puede ocurrir a nosotros cuando crecemos en Cristo, dejando que la fuerza del Señor se perfeccione en nuestra debilidad. Es notable que a Juan a menudo se le llamara el apóstol del amor. Él escribió más que cualquier otro en el Nuevo Testamento sobre la importancia del amor, poniendo especial énfasis en el amor cristiano para Cristo, el amor de Cristo para su iglesia, el amor mutuo que se supone debe ser la marca distintiva de los creyentes verdaderos. El tema del amor fluye a través de sus textos. Y ustedes saben ese texto que ya creo que todos lo sabemos, ese texto que es digamos que la tarjeta de presentación de cualquier cristiano que es salvo, porque de tal manera amó Dios para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La base de todo, hermano, es el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Pero fíjese, hermano, el amor no fue una cualidad que tenía Juan de entrada. Juan aprendió esto de Jesús. No fue algo que le brotara espontáneamente. En sus años de juventud fue tanto un hijo del trueno como Jacobo. Si usted cree que Juan es la persona que con frecuencia se describe como un tipo dócil, apacible, sereno, pues no. Y fíjese, Juan tuvo un privilegio que quizás ningún hombre pudo tener. Y vuelva otra vez al texto que tomamos como base, por favor, Rafa. ¿Sí? Juan 13, 23. ¿Sí? ¿Cómo dice? Rafa, Juan 13, 23. Y uno de los discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Muchos lo han puesto como que Jesús se recargaba en su pecho. No sé propiamente si en su pecho, por lo menos en su hombro, se recargó Juan, ¿sí? Pero yo creo que ese fue un privilegio que pocos hombres tuvieron, ¿sí? Yo creo que era un poco la confianza que tenía para ese momento ya, cuando la Santa Cena, ¿sí? Confianza y seguridad de que Jesús no lo iba a rechazar. ¿Ah? Hoy día, hermano, usted y yo a lo mejor físicamente no podemos recostarnos no sé si en el pecho o en el hombro de Jesús, pero sí espiritualmente podemos recargar nuestro pecho
recargar nuestra confianza en nuestro Dios. ¿Sí? Juan era tosco y duro como el resto de los discípulos pescadores, y era tan intolerante, ambicioso, celoso y explosivo como su hermano mayor. De hecho, los evangelios lo registran hablando para sí mismo y se le ve agresivo, confiado y con una intolerancia persistente. Recordemos el momento de la crucifixión. Para el momento de la crucifixión, yo creo que Jesús, hermano, no iba a dejar en manos de cualquier persona algo que para Jesús mismo era muy importante. ¿Como quién? Como su mamá. Yo les decía hace un momento que Juan fue el único que no corrió, pero que sí cayó. ¿Se acuerda qué dijo Jesús respecto a su madre cuando estaba crucificado? Madre, he ahí tu hijo. ¿Y a quién se le estaba diciendo? A Juan. O sea, él estaba, yo quiero pensar, relativamente cerca, ¿sí? Esa confesión, esa expresión de Jesús le estaba diciendo: Juan, te encargo a mi mamá. Juan, te le encargo, por favor, no la descuides. Yo creo que María era relativamente joven todavía para ese tiempo, 40 y tantos años seguramente, no, quizás poco más, ¿sí? Yo creo que tuvo a Jesús a los 15, 16 años, es más o menos mi idea. En ese tiempo las mujeres se casaban, tenían hijos muy jóvenes. Entonces échenle que si Jesús tenía 33, 47, 48, menos de 50 años, María, ¿sí? Una mujer relativamente joven todavía, ¿no? Que todavía le quedaban algunos años por vivir. Y Jesús, preocupado por la mujer que lo trajo al mundo físicamente, le dice: Juan, te encargo de mi mamá. ¿Pero por qué Juan? Yo creo que Juan se había ganado la confianza de Jesús. Había entendido quién era Jesús. Y en esos 3 años que Juan estuvo con Jesús, de ese Juan ambicioso, de ese Juan impulsivo también, fue transformándolo de tal manera que se convirtió en el discípulo que Jesús amaba, ¿sí? Porque vuelvan a poner otra vez la cita, Rafa, por favor, ¿sí? La cita dice, fíjense cómo menciona la cita, por favor. Uno de los discípulos al cual Jesús amaba. No sé si sea, ¿cómo llamarlo? No es tanto selectivo, sino, ¿qué palabra es? Imprudencia o no sé. Pero es como si yo dijera, a Yuli, que toda la iglesia la quiere, ¿no? Y yo te diría, pues, así como que toda la iglesia, pues, como que no tanto. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Bueno, él se pone a sí mismo, al cual Jesús amaba, y lo repite constantemente, pero porque Juan ya había entendido el concepto del amor en Jesús. Y una de las características de los textos que escribió Juan es el amor. Por eso él mismo se pone al que Jesús amaba. Cuando Jesús resucitó, dice también que cuando llegan las mujeres a avisarle que ya no estaba Jesús en la tumba, dice que los dos discípulos corrieron. Uno de ellos era Juan, al que Jesús amaba también. ¿Sí me explicó? Él mismo se dice, es que Jesús me amaba a mí. Y fue una de las cosas que Jesús, que Juan entendió de Jesús, el amor. Aunque seguía siendo valiente y audaz, su ambición fue equilibrada por la humildad que aprendió a los pies de Jesús. Mira, hermano, yo no sé, una pregunta psicológica, no sé, pero ¿se tiene que aprender a amar? ¿Uno nace amando? Yo creo que no, No. Hay algunos niños, por ejemplo, que cambian de papá. Me refiero a que no tienen su papá original, son en adopción o lo que sea, o por circunstancias X. Y con el tiempo
les llegan los papás verdaderos, pero se adoptan o quieren a los más recientes, a los que lo educaron. Creo que amar también tenemos que aprender a amar. Juan aprendió a amar. Juan aprendió a amar. Dos cosas caracterizaron a Juan. Era apasionadamente dedicado a la proclamación de la verdad. Su gozo era proclamar la verdad a otros y luego verlos caminar en ella. Tercera de Juan 1:4. ¿Qué dice, por favor? De los últimos libros, ¿sí? Tercera de Juan 1, o el único capítulo que tiene el versículo 4. ¿Quién lo tiene? No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Una de las cosas que buscó Juan es proclamar la verdad. Su gozo era proclamar la verdad a otros y luego verlos caminar en ella. Su condena más fuerte fue para quienes pervertían la verdad y conducían a otros por el mal camino. Especialmente se afirmaban ser creyentes. Primera de Juan 2:4, por favor, Rafa. Primera de Juan 2:4 dice: el que dice yo lo conozco pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Su pasión por la verdad avivó su preocupación por las ovejas que podrían ser engañadas por falsos maestros, y sus advertencias acerca de ellos ocupan mucho la primera carta de Juan. No tuvo reparos en identificar a los falsos profetas, a los anticristos, a quienes trataron de distorsionar la verdad, incluso proclamándolos como demonios de la naturaleza. El apóstol Juan se llama el apóstol del amor. En su propio evangelio se refiere a sí mismo como al cual Jesús amaba, como los acabo de mencionar. Era representado como aquel que estaba recostado cerca del pecho de Jesús en la última cena, probablemente también indicando que era el más joven de los 12. En su primera epístola, Juan describe que Dios es amor y nuestro amor, el uno con el otro, es una expresión del amor de Dios por nosotros. Juan se atreve a decir uno de los textos más cortos de la Biblia, y que yo le llamo el apellido de Dios. Dios es amor. Así tal cual. Por lo tanto, si Dios es nuestro Padre, si Dios es nuestro soberano, y si Dios es amor, luego entonces nosotros, ¿qué tenemos que ser? Amor. El apellido de nosotros es amor, porque el apellido de Dios, yo lo digo así, es amor. Juan dice, Dios es amor. Pero mire, hermano, su epístola está llena de expresiones de amor para aquellos que están a su cuidado. Se dirige a un grupo de creyentes a quienes él ama en la verdad y los exhorta a que se amen unos a otros al caminar en la obediencia y en los mandamientos de Jesús. Juan se dirige a sus lectores varias veces como los amados, ¿sí? Hijitos míos, les dice. La vida de Juan sirve para recordarnos que varias lecciones que podemos aplicar a nuestras vidas. En primer lugar, el celo por la verdad siempre debe estar equilibrado por un amor por la gente. Y aquí déjeme detenerme un poquito, hermano. Creo que siempre debe de haber ese celo por la verdad de la palabra de Dios. Pero me ha tocado ver gente, hermanos cristianos, que en el afán de tener un celo por la verdad son muy agresivos, son muy cortantes, son muy tajantes. Y cuando luego vienen a corregir, a instruir, lo hacen sin amor. No sé si me explico. Les falta tacto como para decir. Y hermano, algo que tenemos que aprender es precisamente eso. Si usted como padre, si yo como padre, o como cuando queremos exhortar a otro, en afán de que sea por la verdad, hagámoslo con amor. ¿Sabe usted
que uno de los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu, que no se va a acabar, es el amor. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? ¿O cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice la palabra de Dios, contra tales cosas no hay ley. ¿Estamos? Bueno, todos esos, excepto uno, se va a acabar cuando estemos allá arriba. ¿Ah? Ya no vamos a necesitar de la templanza porque vamos a estar ahí con nuestro Dios, ya no va a haber ambición, ya no va a haber nada. Solo uno va a perseverar. El amor. ¿Ah? Porque vamos a estar allá arriba por el amor que Dios tiene para su iglesia. Así que, hermano, yo hoy, y adelantándome un poco al final, no tenga miedo, hermano, no tenga miedo en expresar el amor que Dios da. Porque ¿sabe qué? Luego nos cohibimos, luego, ¿qué van a decir? Ay, es que me da pena. Hermano, no dejemos de expresar el amor. Muchos fuimos educados, ¿a poco no? Sí, con amor, pero no expresando el amor, ¿no? Te dan todo, pero nunca te dicen te quiero. Particularmente los hombres, ¿no? Somos machos mexicanos, y chile, salsa, y sin decir te quiero, ¿no? Échamelo, ¿no? ¿A poco no? Porque esa es parte de nuestra cultura. ¿Cómo vamos? El amor, expresar el amor, que se ve el amor es un sinónimo de debilidad, ¿no? De debilidad. ¿Cómo te voy a decir amor? No, pues qué ridiculez es esa, ¿no? Hermanos, estamos aquí por amor. Y el amor en general que podemos sentir hacia los demás, pero el amor que Dios da, que el amor que Dios nos da, nos da un plus. Nos da un plus. Dios es amor. Y tenemos que reflejar ese amor. Y eso es lo que tenemos que aprender de nuestro Dios. Y qué es lo que hacía Juan. ¿Sí? Así que si usted, hermano, un día me va a corregir, yo se lo acepto, hermano. Yo se lo acepto, de verdad. Si usted tiene razón, yo se lo acepto. Nada más le pido un favor. Hágalo con amor. Y yo, en la medida de mis posibilidades, ¿sí? Si un día lo voy a tener que corregir, procuraré hacerlo con amor, hermano. Porque ¿sabe qué? El amor cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. Y si para unos expresar el amor es una debilidad, expresar el amor en términos de la Biblia es una virtud. Y Dios te dice, exprésalo, diles que los quiere. ¿Sí? En cambio, un abundante amor que carece de la capacidad para distinguir la verdad del error, puede ser un sentimiento efusivo, agresivo. ¿Sí? Si vamos a corregir, hermano, hagámoslo con amor. ¿Sí? Juan aprendió, a medida que fue madurando, que si hablamos la verdad con amor, nosotros y aquellos con los cuales estamos en contacto, creceremos en todo aquel que es la cabeza, que esto es Cristo. ¿Sí? Cristo murió en la cruz, hermano, por amor. ¿Sí? Lo que vemos en la vida de Juan es que en varias ocasiones se condujo como un extremista, un fanático intolerante, un hombre violento e imprudente, que en forma egoísta se comprometió con su propia y estrecha percepción de la verdad. En sus primeros años fue el más improbable candidato para que se le recordara como el apóstol del amor. Pero en 3 años con Jesús, estos 3 años empezaron a transformar a un fanático centrado en sí mismo en un hombre maduro y equilibrado. 3 años con Jesús cambiaron a este hijo del trueno hasta que llegó a ser el apóstol del amor. En aquellos puntos donde más carecía de equilibrio, Jesús le dio equilibrio, y en el proceso Juan se transformó de un fanático impetuoso a un piadoso y tierno anciano, dirigente de la iglesia primitiva. Poco a poco fue transformándose Juan. Hermanos, si lo queremos hacer de la noche a la mañana, va a ser muy difícil. Solamente Dios puede ir transformando esa actitud agresiva, esa actitud egoísta, por ese amor por los demás. ¿Sí? Juan parece haberse entregado a la verdad muy temprano en su vida. Desde el comienzo lo vemos como un hombre espiritualmente consciente,
que busca conocer y perseguir la verdad. Cuando nos encontramos con él por primera vez, él y Andrés eran discípulos de Juan el Bautista, pero al igual que Andrés, Juan empezó a seguir a Jesús tan pronto como Juan el Bautista lo señaló como el verdadero Mesías. No fue que le haya fallado, sino que le haya sido desleal a Juan el Bautista, puesto que él mismo, Juan el Bautista, había dicho que es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, me haga pequeño. Juan fue primero discípulo de Juan el Bautista, pero cuando Juan el Bautista le dijo, ¿es aquel? ¿No soy yo? Vayan con aquel. Lo dejó y creo que hizo lo correcto, hermano, porque la función de Juan el Bautista era esa, ¿sí? Mire, hermano, yo también creo esto, lo decía el otro día con Gaby y con Rafa. Somos una iglesia a lo mejor que de restauración. Yo doy gracias a Dios que si usted tiene que cambiar de residencia o cambiar de algún lugar, que siga en el camino de Dios. Ese va a ser nuestro premio, que siga en el camino de Dios. A lo mejor no aquí, pero que siga el camino de Dios. Somos una iglesia que acerca y a lo mejor después tendremos que irnos. Pero mientras estemos aquí, va a escuchar, y el amor que le vamos a tener, hermano, ese no va a cesar, ¿sí? Sino que se va a seguir. ¿Qué fue lo que hizo Juan el Bautista? Juan el Bautista los acercó y una vez que ya llegó el Mesías, vayan con él, sigan a Jesús, ¿sí? Juan empezó a entender lo amargo de la copa que tendría que beber la noche del arresto de Jesús. Sabemos por su relato sobre el juicio a Jesús y que él y Pedro siguieron a Jesús hasta la casa del sumo sacerdote. Ahí Juan vio cómo trataban y golpeaban a Jesús. Por eso les decía, fue uno que no corrió, pero sí, miren, cayó, ¿sí? Estaba ahí cuando un soldado atravesó el costado de su Señor con una lanza y quizá mientras observaba recordó que él había estado dispuesto a bautizarse con ese mismo bautismo. Fue así que Juan tiene que haberse dado cuenta cuán horrible era la copa y tan livianamente le había ofrecido para beber. Juan llegó a ser el apóstol de la iglesia que el apóstol Pablo había fundado en Éfeso. De ahí, durante la gran persecución de la iglesia llevada a cabo por el emperador romano Domiciano, su hermano y sucesor de Tito, que fue el que destruyó Jerusalén, Juan fue desterrado a una comunidad carcelaria en Patmos, en el mar Egeo, en la costa occidental de Turquía. Vivió en una cueva y fue estando allí que recibió y escribió las visiones escritas en el libro de Apocalipsis. Juan fue el único de los discípulos que murió de viejo. Murió de 80 y tantos años, ¿usted sabe, hermano? ¿90 años? 90 años murió Juan. Fue el único de los discípulos que no murió de manera trágica. Aunque eso no quiere decir que haya estado en un lecho de rosas. Murió estando preso en Patmos. Entiendo yo como en una cárcel domiciliaria. Le permitían ciertos privilegios en el sentido de que no estaba en una cárcel tal cual, sino en un territorio limitado, ¿sí? Pero no murió como los demás discípulos, que unos murieron ahorcados, otros más crucificados, etcétera, ¿sí? Apedreados, o ¿cómo me dice usted? Colgados de cabeza, etcétera, ¿sí? Él fue el que vivió más. Y yo creo, hermano, que en él se cumplió el evangelio, el mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Porque él se encargó de María, de la mujer de la madre de Jesús. Y ahí estuvo su bendición, ¿sí? Aunque, insisto, estaba preso por seguir a Jesús. La teología de Juan se describe como una teología del amor. Él enseñó que Dios es un Dios de amor, que Dios amó a su propio Hijo, que Dios amó al mundo, que Dios es amado por Cristo, que Cristo amó a sus discípulos y que los discípulos de Cristo lo amaron a Él, que todos los hombres deberían amar a Cristo, que nosotros deberíamos amarnos los unos a los otros y que el amor cumple la ley. El amor era una parte crítica de cada momento de la enseñanza de Juan. Fue el tema dominante de su teología. Y hermano,
Lo decía hace un momento, no nos dé pena decir que nos amamos en el amor de Dios. El poder del amor es tan grande que cubre multitud de pecados. Si algo debemos aprender de Juan, es su capacidad de amar, porque Dios es amor. ¿Ah? Si algo cruza la Biblia de lado a lado, es el amor. Hermano, no dejemos de expresar, no dejemos de decir, te quiero en el amor que Dios nos da. ¿Sí? He aprendido yo eso, hermano. He aprendido yo eso, a decirles, hermanos, se los digo de corazón, los quiero, hermano. ¿Sí? Los quiero en el amor que Dios da. Y me duele cuando ustedes sufren, porque son parte de la iglesia. Y me duele cuando alguien no viene. Me duele la hermana Beni, porque ella es una mujer fiel. Me duele a Anabel, que está vacacionando y acordándose de nosotros tristemente allí a las orillas del mar. ¿Sí? ¿Sí? Pero hermano, de verdad, te los digo desde mi corazón, en lo particular, los quiero, hermanos. Los quiero y ojalá tenga la capacidad de expresarles ese amor que les tengo. ¿Sí? El amor que Dios nos da. El amor que Dios nos permite y que ese amor no se va a acabar. ¿Sí? Procuremos tener ese amor. Yo sé que hay a veces que dices, hijo, ¿yo cómo voy a amar a este hermano? ¿Sí? ¿Cómo dicen que dice ama a tu prójimo como a tú mismo? Pero es que el prójimo no se deja amar, ¿cómo quiere? ¿Sí? Haz la parte que te corresponda. Haz la parte que te corresponda. ¿Sí? Dios tratará con la otra persona. Haz la parte que te corresponda. ¿Sí? Porque Dios es amor. ¿Sí me explico? Vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a decirle a Dios, si tengo que tener más capacidad para amar, dámela. ¿Sí? Algo que nos debe caracterizar. La base de todo esto, hermano, es el amor. Por eso el mensaje de hoy es Juan, el discípulo, el apóstol del amor. ¿Sí? Aprendamos de Juan, de ese carácter agrio, agresivo, envidioso. ¿Sí? Y fíjese, en 1 Corintios hay una definición de amor que es hermosa. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Sí? Ya que está, vamos a leer esa parte y con eso concluimos. ¿Sí? 1 Corintios 13, si no me equivoco. Sí, fíjese cómo es de poderoso el amor. ¿Sí? 1 Corintios 13, hasta el 8. Lo leemos y con eso terminamos. Sí, vamos a leerlo ahí. No, del 1 al 8, por favor. Fíjese lo que dice. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que suene o címbalo que retiñe. Es decir, no sirve para nada. Si yo hablo lenguas, fíjate, el 2. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Porque ¿sabe qué? Todo lo demás sería por vanidad. Todo lo demás sería para que me vieran. Para que, ay, miren, hay que ser como él. De eso no sirve, hermano. Versículo 4. Fíjate, este es un poema, hermano. Este es un poema. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Cuántos nos sentimos identificados con eso, hermano? ¿Cuántos hemos sufrido por amor? Aquí a las muchachas. Oh, sí, todos hemos sufrido por amor. Sí, todos hemos sufrido por amor. Nuestro Señor Jesucristo sufrió por amor. Mantengamos fresco
el amor, hermano, que no se acabe. Es hermoso esto. Y ese es en todos los sentidos del amor. Hay tres formas de amar: el egos, el ágape y el thanatos, ¿no? Si no me equivoco. ¿Sí? Eros, el filial, el ágape, sí, pues el amor a Dios, el amor a los hermanos y el amor a la pareja. Bueno, a la familia y a la pareja. ¿Sí? Son diferentes formas de amor. Y los tres nos duelen, hermano. Los tres nos duelen. No perdamos el amor. No perdamos el amor. Vamos a orar. Padre Celestial, en tus manos estamos en esta tarde, Dios. Tú nos dices, Dios, que tenemos que amar como tú nos amaste, Padre. Todo tu sacrificio fue por amor, Padre Celestial. Aquí estamos, Dios. Permite que podamos ser como el apóstol Juan, que aprendió que lo que era amar, que aprendió lo que significaba el amor que tú has dado, Padre Celestial. Padre, tú te defines a sí mismo. Dios es amor. Queremos ser, Padre, como el amor que tú tienes para nosotros. Que reflejemos el amor que tú tienes para nosotros, Dios. Si los demás no lo hacen, Padre, allá ellos. Pero que nosotros podamos, Dios, tener el amor que tú tienes para con nosotros, Padre. Lo ponemos en tus manos, Dios. Y gracias por lo que nos enseñas en esta tarde. Por Cristo Jesús. Amén. Amén, amén.